¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar un tema espectacular que les va a encantar muchísimo. Ahí sí me pueden decir si se escucha bien el audio para continuar. Me pueden decir por el chat o me responden, de favor. Esta clase va a quedar grabada. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sandra, gracias. Bueno, pues bienvenidos los que están conectados. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la misión de vida y ¿por qué es que nos sentimos en muchas áreas de nuestra vida atrapados? Van a encontrar hoy otra caja de Pandora, van a abrir otra caja de Pandora en sus vidas y como siempre les digo, hay puertas que se abren y no se pueden cerrar. Hay caminos que se cruzan y no se... Buen día, escucha muy bien. Muy bajito, dice. Ok, a lo mejor y el micrófono. A ver, voy a mover ahí tantito. A lo mejor el micrófono no sé, no sé, no está tan cerca de mí. Voy a poner un poquito por acá. ¿Ahí se escucha bien? ¿Un poquito mejor? Hay caminos, como me quedé diciendo, hay caminos en los que tú cruzas y no puedes regresar. Y de esto habla precisamente las lealtades familiares. Hay caminos igual de bajito. A ver, chequen ahí voy a checar, a lo mejor el micrófono está. Si me dicen los demás cómo me escuchan, igual de bajo, para asegurarme si no es este, algo más. Bueno, no. Aurora Garro, se escucha bien, dice. Ah, entonces a lo mejor y checa tus bocinas. Luego a mí me pasa que están conectadas y las tengo que volver a desconectar para que yo escuche los cursos que yo tomo online o los diplomados y, y luego tienes que reiniciar las bocinas o la computadora para que se escuche mejor. O más que nada desconectar y conectar el audio. Pero bueno, les comentaba, hay caminos que tú cruzas y no puedes regresar por el mismo camino. Es casi imposible. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar, ya saben que me gusta científicamente, hablar de la manera científica. Vamos a hablar de algo que se llama la antropología del gesto de Héctor. Y les voy a poner una imagen que les va a impactar muchísimo. Pero después de hablar todo lo que tiene que ver con el gesto de Héctor, el gesto de ser un buen padre, y, y de dónde viene este error que podemos encontrar en la historia, en la antropología, que tiene que ver con la disfunción con la pareja, que tiene que ver con las parejas que están constantemente terminando, situaciones de conflicto, y más que nada, que el bloqueo principal del ser humano para llegar a su misión de vida, porque muchas veces el ser humano se estanca mucho, nos estancamos y es como despertar y no avanzar, te sientes pesado, te sientes de una manera como atrapado. Y esta parte es muy biológica, muy científica que viene desde el parto, desde antes del nacimiento, pero para entender esto, que ya hemos visto la semana pasada observamos lo que fue los diferentes tipos de apego, que eso abrió muchísimo el panorama para poder hablar ya de una manera más adentrada y más profunda en la lealtad familiar. Y hoy les voy a contar una lealtad que les va a volar la cabeza por completo, que tiene que ver conmigo. A mí me gusta contar cosas mías y últimamente han venido a mí casos, situaciones de pareja e infidelidad. Y el apego más negativo en la pareja de infidelidad, que cometen infidelidad, es el apego que tiene que ver con el apego evitativo y el desordenado. ¿Por qué? Porque muchas veces la pareja se queja de que me pasó esto y mi pareja no le interesó. O estoy viviendo algo que para mí es muy fuerte, que tiene que ver con la herida que ya traigo desde antes de estar en pareja. Y entonces
mi pareja actúa muy fría conmigo. Y entonces, como yo siento que la culpa es de mi pareja y no tengo una posibilidad de una perspectiva de abrir el panorama para decir qué estoy haciendo yo o el por qué, tiene el sentido del por qué me toca una pareja como esta. Y entonces observamos que cuando pasa esto es cuando ocurre la dependencia. El apego va evolucionando. El apego evoluciona del apego del amor propio. Cuando un bebé nace, el bebé, el niño, el bebé y luego el niño agarra el amor de papá y de mamá y lo hace propio. Por eso se llama amor propio. Ese es el amor propio. Mucha gente dice, oye, yo voy a psicólogo para tomar amor propio. No, el amor propio es algo que tú agarras desde la infancia, desde el nacimiento, desde el momento cero, después del parto, o empieza el niño a agarrar el amor propio de los demás. Y entonces tú creces y se va desarrollando ese apego, va evolucionando. Si mi mamá no me hizo caso, porque tuvo situaciones con mi mamá, mi papá X o Y, o yo viví con mis abuelos, yo aprendo a evitar tener un apego con una persona o cuando ya esté con mi pareja, aprendo a ser frío y de esa manera me regulo. De esa manera, esa conducta, yo me regulo porque así me enseñó a regularme mi mamá desde la infancia. Y entonces viene una conducta que en la mayoría de las parejas empieza silenciosamente a dañar el núcleo de la familia. Y entonces, ya cuando vienen conmigo, la situación de pareja ya está muy complicada de resolver. Por eso les digo, hay caminos que tú cruzas y ya no puedes regresar por ese mismo camino. Requieres encontrar otra posibilidad que tiene que ver el hecho de saber por qué mi pareja reacciona de esta manera, por qué yo me siento tan ansioso ante esta solución. Porque comúnmente, como vimos en el resumen de la sesión pasada de los tipos de apego, una persona con apego evitativo y desordenado siempre se va a encontrar con una persona con apego ansioso. Y el ansioso era que no sabía no sabía el niño si su mamá iba a regresar o no. Y entonces se volvió como que con mucho miedo eh, de que su pareja lo abandone. O sea, crea Ajá. una conducta desde niño con miedo de que la pareja lo abandone. Entonces se vuelve muy insistente también, muy hostigoso, muy celoso, el hombre o mujer también, y surge la toxicidad. Y es ahí donde se hace la dependencia. No es el apego, porque el apego en sí es bueno. El apego es saludable. Lo que es malo es la dependencia de la evolución de estos tipos de apego. Y entonces nos encontramos con la pregunta, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo identifico antes de que llegue a un problema mayor? ¿Y cómo empiezo a solucionarlo? El día de hoy vamos a hablar de esta situación, de cómo solucionarlo, de esta solución. El punto aquí es encontrar antropológicamente, entender el por qué es que sucede el conflicto antes de que sucedan estos apegos en el día de hoy en la cultura y luego observar la lealtad. La lealtad es algo que ya ocurre en el tiempo presente para poder hacer una solución del sistema y poder hacer que nuestro clan sobreviva con estrategias que ya están obsoletas para nuestro aquí y ahora. Recuerden la dinámica. Vamos a hablar ahorita de esto. Voy a explicarles el orden, como dice Beth Sillinger. El orden es antes que el amor. Entonces, vamos a explicar el orden. Primero vamos a hablar sobre el gesto de Héctor, antropológicamente. Segundo, de la lealtad familiar. Y en tercero, voy a dar oportunidad a tres personas que quieran participar en público para que queden claro con la historia que, o la duda que tengan, o el conflicto que estén pasando referente a lo que vamos a hablar el día de hoy, y a todos nos ayude, y todas las personas que vean estos en vivos, les ayude a, pues, a observar diferentes perspectivas.
porque recuerden, cambiando la perspectiva, cambia el conflicto. Es más, a veces se elimina el conflicto. Por eso decimos que hablando de la cosa se sana la cosa, sea cualquier cosa que estemos pasando muy complicada el día de hoy. Así que vamos a empezar. El tema, el primer punto es la película, bueno, la imagen del gesto de Héctor. Se las voy a poner aquí para que pueda yo explicarme. Es esta imagen que es muy famosa en la historia que tiene que ver con la Ilíada. Es esta historia de la antigua Grecia, que tiene que ver con los romanos y todo esto de la antigua Roma, perdón. Y eh, Héctor, era un hombre que ponía a su hijo en esta imagen en orden, como le estamos diciéndolo ahorita. El orden es más importante que el amor. El orden está antes que el amor y entonces por resultado tienes un equilibrio emocional, un equilibrio intelectual, un equilibrio reptil, instintivo, adecuado. Entonces aquí, en esta imagen que tiene que ver con la historia, el libro de la Ilíada, habla de que Héctor pone al bebé encima de él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un hijo en la antigua Roma, que tenían varios rituales y culturas muy equilibradas, otras que ahorita dicen en aspecto, oye, hemos mejorado psicológicamente en medicina, en tantas cosas, pero antes estaban los rituales y estaban los códigos muy establecidos de que cuando nacía un hijo, el hijo quería que lo trascendiera al padre. Y aquí es donde viene uno de los errores más complicados en la familia, en el núcleo familiar, que es que el padre antepone sus necesidades ante el hijo y sigue creyéndose como un niño. Pues en aquel entonces había rituales donde se estigmatizaba mucho, se ponía el ritual, el arquetipo de Héctor, ya se usaba de ejemplo, y hoy lo podemos ver en la película de Troya. Hoy lo van a conocer más. Los que no han visto la película, ahorita voy a darles unos spoilers, ya a estas alturas, ya no van a ser spoilers, creo, pero, por ejemplo, no sé si la vieron y está el Brad Pitt, el actor Brad Pitt, está en su mejor forma y se ve súper atractivo para todas las mujeres, pero el que gana la escena de la película es Héctor, o sea, es Aquiles y Héctor. ¿Por qué? Porque va y enfrentas a Aquiles y da la vida por su hermano y pues muere y una escena trágica, ¿no? Pues él es Héctor. Tenía cualidades de un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen guerrero, musculoso, guapo también, pero a la vez tenía sus códigos morales muy bien cimentados. Y en esta imagen, que es muy valorada por los historiadores, le dice a los dioses, quiero que él me supere, quiero que él sea mi heredero y me supere. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde están los padres? Porque el día de hoy hay muchos padres que tienen o debilidad o brillan por su ausencia y la presencia de las familias. Por ejemplo, háganse esta pregunta ustedes el día de hoy. Este, ¿Cuántos de ustedes tuvieron un padre eh, que estuvo ausente? Y muy parecida es a la pregunta que les hice la semana pasada, era ¿cuántos de ustedes tuvieron una infancia social sana?
lo que entiendes de infancia social sana, ¿no? Y la jerarquía, cuando ya ocurría esta situación de que el padre ya tenía, el hombre ya se quería casar, ya quería tener una esposa, y muchas veces surgía por la pasión, pero él hacia su esposa y decía, ahora yo voy a dar mi vida, voy a dar mi tiempo para que él me trascienda. Y muchas veces los padres son narcisistas, quieren salir adelante y el padre y la madre también quieren estar al frente todavía, tener el protagonismo y hoy nos damos cuenta como las ganas que les dan a los padres jóvenes o padres ya grandes también de seguir, pues no sé, saliendo a fiestas como prioridades antes de observar cuáles son las necesidades de un niño, de un bebé, eh, poner ese orden de vamos, no sé, a dejar todo bien acá, todo bien en este lado, y ya luego, si da tiempo, pues vamos a hacer una salida informal o algo entre padres, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero aquí lo vamos a poner en contraste para que nos demos cuenta qué tanto estamos anhelando ese gesto de ser un buen padre, una buena madre, con estas cualidades de Héctor que brillaban por la ausencia. Y entonces ahora sí nos vamos a la antropología. Nos vamos a ir a la antropología que tiene que ver con cómo antes los simios grandes, hablando de la evolución humana, y entrando un poco en la teoría de Darwin, vivían en comunidades donde solamente uno podía aparearse. Y entonces esto se establece como código biológico. O sea, solamente un macho se podía aparear y a veces se apareaban con otros machos las hembras y el macho no se daba cuenta de los 9 meses que pasaba de gestación, no se daba cuenta si era suyo o no el hijo. Esto se le llama eh, percepción interior que tiene la madre y percepción exterior que tiene el padre. Entonces, cuando nacía el hijo, el hombre, por muchos siglos, si lo hablamos como una evolución, por muchos años, cientos de años, se vio tentado a dudar si era su hijo o no, por esta evolución antropológica del hombre. Entonces, empezó a establecerse un código, la poligamia, nace la poligamia. Entonces el hombre se da cuenta que si permanece con la hembra toda su gestación, asegura eh, la trascendencia de su descendencia. Y si permanecía poligamiamente con una hembra antes de que gestara, antes de que se aparearan, se hiciera la concepción, entonces se aseguraba que era su hijo y se aseguraba que la descendencia trascendiera, o sea, que su gen se reprodujera. Se crea la poligamia, se crea la monogamia, perdón, lo dije mal, la monogamia para asegurar la prevalencia del macho en la especie. Y entonces surge, antropológicamente, surge eh, la habilidad de que varios machos se aparearan, de todos los hombres pudieran aparearse y tener sus propios hijos y sus propias familias. Ese es el principio de la biología, de la antropología. Entonces empiezan a surgir ciertos códigos entre hombres, entre nosotros, empiezan a surgir códigos de honor. Y entonces aquí es donde se establece el gesto de Héctor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? Háganse esta pregunta. ¿Dónde es que surge la duda biológica de que si es mi hijo o no? Entonces yo no quiero estar con una hembra, si no es mi hijo, la dejo, o sufro de ansiedad porque no sé si es mi hijo,
Y entonces, por generaciones, se fue instalando una impronta, un surco. Se fue cambiando la neuroplasticidad del hombre y fue creando, fue desapareciendo este gesto también. Entonces, lo que hizo que prevaleciera este gesto y que hubiera un equilibrio en las familias eran los rituales. Por ejemplo, había un ritual, yo cuando escuché este ritual se me escurrieron las lágrimas, porque a mí, yo no pasé por este ritual como hombre, y muchas este, mujeres han sufrido, eh, los hombres que no han pasado estos rituales han sufrido y han mantenido, son estas Wendy's, han mantenido a estos hombres que nunca crecieron por estos rituales. Y entonces hay varias maneras de tener los rituales hoy en día. Una de ellas puede ser la biodescodificación. A lo mejor ustedes han pasado por situaciones complicadas en su vida, han sido maestros natos, pero hay hombres que no lo hacen por toda esta carga antropológica, biológica que les estoy comentando, que ocurre desde hace 100,000 años, códigos que se establecieron en el ser humano. Entonces, antes lo que hacían era que, primeramente, había generaciones de viejos, de los viejos, de los abuelos, que se dedicaban al llegar un hombre a los 8 años a hacer un ritual. Los abuelos, el padre daba a los viejos de la tribu, daba al niño, y ellos lo pintaban de negro, de ceniza. Luego lo separaban de su madre, lo llevaban a un cuarto oscuro que pasaba días, a veces semanas, y al final que ellos le transmitían información en esos días, le decían con palabras qué era lo que es ser un hombre, qué era tener una familia. Al terminar estos días de oscuridad que simulan el útero de la madre, los hacían pasar por un túnel simulando pues ahora sí que el pasadizo de la vagina, esta parte de la salida del parto. Y entonces hacían ciertos rituales, ya saliendo de ahí, cuando llegaban a la tribu, los hombres, y los jóvenes, los niños todavía, niños apenas pasando a la adolescencia. Entonces llegaba con la madre y pasaba algo muy, muy, muy especial. La madre no los reconocía. Entonces, imagínense un niño de 8 años que llega con su mamá y no lo reconoce después de pasar turbulencia en ese momento, de estar encerrado en la oscuridad, y se topa con un impacto de que su madre no lo reconoce. Claro que el niño sufre un shock, un bioshock biológico, y empieza a tomar su lugar como en la naturaleza como hombre, para tener este gesto de Héctor, desde ahí. A diferencia de la mujer tiene sus propios rituales. La mujer pasa por un shock biológico cuando tiene su primera menstruación. También pasa por un shock que se da cuenta que ya es madre cuando queda embarazada, todos los 9 meses de gestación, y luego el parto es otro. La naturaleza ha derivado biológicamente rituales para la propia mujer, y por eso las mujeres, hay más casos de hombres que se ven inmaduros que de mujeres con los hijos, porque la mujer pasa natamente por un ritual y natamente eh, se siente una madre biológica completa, porque pasa estos rituales que la naturaleza le cedió por una razón. Esto es algo muy personal que yo he observado, y lo he observado tanto como en mi relación de pareja, como en varias relaciones de pareja que se han sincronizado. Aquí hay un punto clave que les voy a mencionar. Muy pocos lo observan, que es la sincronicidad. O sea, la madre se sincroniza en el papel, en el rol de ser madre, por estos rituales que pasan, ya naturales. Y el hombre se desincroniza y surgen demasiadas emociones muy intolerantes en nosotros y también en las mujeres, porque no tienen ese conocimiento del proceso que van a pasar.
O sea, el hombre toma la poligamia para irse, para tener y reproducirse mucho, pero muchos hijos mueren por ser polígamo, por tener muchas parejas antiguamente. Y la monogamia la toma para poder asegurarse de que su descendencia trascienda. Y ante la naturaleza humana, esto es lo adecuado. Y esto es un punto clave para tener tu misión en la vida. Ya que tú estás en una pareja, con una sola pareja, una sola mujer, un solo matrimonio, la monogamia te permite bajar el líbido. Como hombre, a la mujer le baja automáticamente después de tener el parto. A una mujer equilibrada le baja el líbido. ¿Por qué? Porque se tiene que concentrar en su hijo. Esto es natural. Entonces el hombre que tiene heridas, que fue muy rechazado en la infancia, que sus abuelos fueron rechazados, no tolera esto. Y muchas veces es infiel un hombre en la cuarentena o después del nacimiento del hijo, 3 años, porque la mujer le baja el libido y no comprende este proceso. No comprende, no llega a la comprensión. Y entonces vienen las situaciones de lealtades familiares. Aquí ya vamos a pasar a la lealtad familiar. Como se ha pasado de generación en generación, que el niño le enseñó a su papá, un hombre fuerte es alguien que tiene muchas mujeres, que evita una relación a largo plazo, entonces él aprende que no se tiene que inmiscuir en ser padre, en el amor, en la relación duradera, en el cuidado. Y entonces no comprende los procesos. Por eso es que la otra vez tuve un caso desde Panamá, que había un señor que me decía, es que yo, fíjense cómo se transmite una lealtad tan fuerte como son las lealtades. Les voy a presentar dos, esta y una mía de mi relación para que entendamos lo que es una lealtad familiar. El señor, como tenía su pareja, se había casado, tuvo unas ganas de casarse muy, muy a temprana edad. Esto ocurre también en un Peter Pan, para que lo identifiquemos. Si somos uno, si pasamos por ese periodo, rápido se quería casar muy joven. Entonces se casa y a la semana se separa y consigue el amor de su vida, su segunda pareja. Esa pareja, pues tienen una discusión y se regresa con su primera pareja y tiene un hijo con ella y engaña a la que tenía en ese momento. Entonces, después de este proceso cognitivo, de este proceso, de esta situación tan complicada que se pregunta él, ¿por qué lo hice si ni siquiera estaba yo consciente de hacer algo pues tan incoherente? Va y confiesa su situación con su esposa, con la que está actualmente. Obviamente, se activa una herida que pasó con ella. Como yo tengo el contexto, ella, su papá, súper infiel, su mamá también tuvo otros hijos antes del matrimonio y se le repite, entonces se daña su ego, se rompe por completo este equilibrio emocional en la relación de pareja. Pero ellos deciden quedarse, ¿por qué? Porque los dos vivieron situaciones de infancia y deciden, yo voy a ser mejor, pero como se cumple la lealtad se cumple sin darse cuenta en el principio. Por eso les hablé de la antropología, de los rituales, si no estás enfocado desde un ritual que ahorita ya en Latinoamérica, en todos estos continentes, muy pocos los tienen, creo que solamente ahorita en África, en el continente africano, pero en ninguno de nosotros pasamos por estos rituales. Y entonces se activa esta lealtad familiar y se repiten ciclos y viene la idea de decir, ¿por qué lo hice? ¿Estoy arrepentido? ¿O tiene la culpa la otra persona? Siempre se hacen este tipo de cuestiones. Entonces, viene conmigo, él, como muchas sesiones han venido conmigo muchas personas a la sesión, y dice, es que ella es muy fría, o es que él, yo he dado todo de mí en la relación, y viene la dependencia, y viene la necesidad
de sentirse mal, de sentirse adicto a la depresión, a la ansiedad, y yo me quedo ahí, que es por mi casa. Muchas situaciones, muchas excusas, pero una cosa es el común denominador de todo. Escuchen bien esto. Yo me siento atrapado en mi vida. Por ende, se siente atrapado en la relación, no puede salir, y por ende se siente atrapado en su trabajo, no hay progreso, no hay una motivación, unas veces se levanta con motivación, no se cuida a su persona, no hace ejercicio, todos los neurotransmisores bajan y ocurre un estancamiento. Ocurre un estancamiento para llegar a la misión de vida. ¿Por qué? Acuérdense lo que dije hace unos momentos. Dije, cuando el hombre se hace monógamo y está bien con su relación, y la mujer también, tiene la posibilidad de enfocarse en construir herramientas, una casa, una situación. Pero si todavía está la lealtad familiar, como en este caso, él es el proyecto de su madre para reparar, este señor que les puse ejemplo, para reparar la relación de sus padres. O sea, se repite exactamente la situación porque él viene a este mundo para reparar, su proyecto es reparar a su mamá, pero está haciendo la misión de otra persona y no se percata hasta que toma la sesión, pero ya está en un mar de emociones que en este momento ni siquiera quiere trabajar, cambió de rol con su pareja, él es el que se queda en la casa y ya no sabe ni si salirse o no de su casa, a pesar de que la esposa ya decidió tener otra relación. O sea, este es un apego, este se le llama apego confuso. O sea, tengo miedo de terminar una relación que ya no me conviene. Y surge un apego confuso, surge un apego placentero a ese sadomasoquismo, cuando la decisión real que debería de tomar en este momento es, es, este, es distancia emocional y poder decir, ok, si yo ya no te convengo, que te vaya muy bien y que me vaya bien a mí. Y vamos a poner sobre la mesa pues la situación de los hijos y vamos a hacerlo de la mejor manera, terminar como amigos, terminar, bueno, no como amigos, pero terminar una relación en la que el hijo vea a la papá y a la mamá esta situación, ¿no? Pero a veces es tan fuerte la lealtad que te nubla y pues es que cómo me voy a ir porque no tengo economía, no tengo otra casa y por completo se entierra la misión de vida. O sea, la misión de vida es cuando tú haces algo que te gusta, que lo querías hacer desde niño, tienes la economía, tienes el tiempo y tienes el don. Esa es tu misión de vida. Pero si te sientes atrapado en tu relación, atrapado en el que no estancado en donde estás, en el trabajo, en el área, en el entorno donde vives, sigues haciendo, sigues reparando por lealtad, porque mamá, te amo tanto que yo lo repito como tú y no me he percatado de esta situación, sigo reparando a mi mamá y a mi papá. Y entonces sigo atrapado en mi proyecto sentido. Metafóricamente, hablando desde el parto, hablando desde la gestación, sigo atrapado en ese vientre, sigo atrapado en esa necesidad que me duele de manera inconsciente de lo que está pasando mi papá, mi mamá o alguna parte, alguna persona de mi familia. ¿Cómo te vas a dar cuenta si estás en lealtad? Porque una cosa es darte cuenta y otra cosa es tomar la acción para romper esta lealtad sin dañar tu entorno. Tú cambiando tu entorno, escucha bien esto, ¿eh? Tú cambiando tu pensamiento, cambias tu entorno. Y un entorno que ya para ellos, ya para tu entorno, para ti, ya ha sido normal, se ha normalizado esta violencia, este apego, esta manera tan confusa de vivir,
va a ser muy complicado que salgas de ahí. Entonces requieres primero cambiar tu pensamiento. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo rompo la lealtad? Identificando, número uno, que si me siento atrapado, estoy en lealtad. Número dos, ¿con qué persona tengo un conflicto? O ya no quiero ver. Había una persona que decía, es que yo no quiero ver a mi hermana porque pues siempre me trató mal y para mí no existe y no la incluyo en mi entorno. Y entonces, este, tiene un conflicto, aunque dice, no, yo no tengo ningún conflicto con ella, o con mi papá, mi mamá, ya no los quiero ver, pero muy, muy silenciosamente, o si los ves, a lo mejor si los ves, pero muy silenciosamente te sigue doliendo porque no lo has hecho, este, no lo has hecho de manera adecuada ese rompimiento de lealtad, que es con unas palabras adecuadas, que ahorita les voy a decir. Y entonces tuvimos una situación mi esposa y yo, por ejemplo, había pasado ella con su hermana situaciones que no le gustaban con sus papás. Entonces ella se había sentido pues insultada, dañada. Y un día, hablando, ella se percata, se da cuenta que constantemente me decía, es que te pareces a mi hermana, es que te pareces a mi papá. Y entonces, prácticamente por sus ojos, estaba viendo en mí, en su pareja, a su papá y a su hermana, porque tenía este conflicto. Aunque cuando venía su hermana, nos llevamos bien y yo me llevo bien con ella, no pasa nada, pero ahí hay una situación. Entonces, si tú tienes un conflicto con una persona que no es vista, que sufrió mucho y que, pues, que te causa una tristeza, aunque sea inconsciente y muy leve, entonces te la vas a encontrar en tu pareja. Otra cosa, mi papá pasamos situaciones complicadas en la infancia y entonces yo seguía sintiendo tristeza por mi padre, enojo a veces y decía, pues es que no me puedo enojar con él y según yo sané la relación, pues muchas veces observaba, empecé a observar que mi esposa me hablaba como mi papá. Entonces yo me encontraba la lealtad familiar, papá, te amo tanto que me consigo una mujer como tú. Esto se llama paternizar. Y entonces esta lealtad, estas discusiones de pareja, estas situaciones con mi hijo, se te empiezan a improntar, se te empiezan a encajar y tú te ciegas de este crecimiento. Cuando mi esposa y yo observamos la lealtad familiar, empezamos a estar más tranquilos. Incluso hasta se sentía raro tener paz, porque nos enseñaron nuestros padres a estar en una constante alerta. Y cuando tú ya tienes paz, ya puedes concentrarte en tu misión de vida. Ya pasas de ser el proyecto de otra persona a ser tu propio proyecto. Entonces nosotros hicimos una carta, te la voy a decir para que la tengan aquí. Recuerden que esto se está grabando. Cuando tú identificas esta lealtad, esta situación que te sientes atrapado, le empiezas a hablar a tu papá, le escribes una carta y le dices, papá, o con la persona que más sufrió en tu vida, que tú, según tu criterio, hayas sufrido más en tu vida o tengas un conflicto. Puede ser tu hermana, tu papá, tu mamá. Papá, me percato que he tenido un conflicto contigo toda mi vida. Me doy cuenta que estaba vinculado desde el dolor contigo. Y hoy elijo desvincularme desde tu historia dolorosa y elijo vincularme desde el amor contigo. Y te pido que veas con buenos ojos y me des tu bendición de hacer las cosas diferentes. Esto no solamente, esta carta no solamente va a ser nada más por un día, requiere ser por 21 días, porque es doloroso hacerlo de esta manera. Incluso si ustedes se van a dar cuenta, si alguien de aquí intenta hacer esta carta y se percatan que tienen una lealtad familiar por las cosas que les dije, los ejemplos,
se van a dar cuenta que no es tan fácil hacerla. La posponemos y posponemos esta carta porque es muy fuerte romper una lealtad familiar. Si la quieren hacer, pruébenla. Prueben hacerla, prueben hacer esta carta y se van a dar cuenta cómo van a llegar a su misión de vida. La misión de vida no es la primera cosa que se dedican a hacer. O por lo menos no se estancan en la transición, porque a lo mejor unos ya saben que su primer trabajo no es su misión de vida, era el proyecto de su madre y de su padre, pero no pueden pasar a la etapa donde tienen el dinero, el tiempo y, y la situación de estar en paz y en equilibrio con todo, con la relación de pareja. Esa es la misión de vida, estar en equilibrio con una pareja y estar en equilibrio con tu economía, tu tiempo y hacer lo que te gusta hacer. Esa es la misión de vida. Si tú te sientes en esa transición y no puedes pasar de tu antiguo trabajo al nuevo trabajo, yo te diría que hagas la carta, así como se las estoy dando. Y esto es algo que a mi esposa y a mí nos ha costado muchísimos cursos, muchísimo dinero, muchísimo tiempo, aparentemente menos que el de nuestros padres, pero nos ha permitido tener ese gesto de Héctor. Nos ha permitido respirar de donde estamos y empezar a hacer el proceso a la transición a la misión de vida. Yo te regalo el día de hoy que donde quiera que te estés, en qué circunstancia estés, si estás en pareja o si estás en una situación como este señor de Panamá, que está en una situación muy complicada, y es más, con este apego es difícil pedir ayuda, pero él lo está haciendo, es lo que se honra y se admira. Bueno, este es un tema, le dio ayuda a otra persona, a la cual también honro muchísimo, que le dio la ayuda y eso es una bendición para ella, que le está pagando, le pagó esa sesión, pero en este momento él se está convirtiendo en un maestro. ¿Por qué? Porque los maestros de vida, los maestros de situaciones complicadas, pasan cosas, pasan un momento de oscuridad, pero cuando logran pasar este capullo, esta metamorfosis, este dolor, y lo solucionan y se dan cuenta del por qué sucedió, el verdadero por qué, el verdadero sentido, ya por completo pasan a una misión de vida, por completo. Y no es casualidad que su papá le haya pegado tanto a su mamá y él fuera un bombero, o sea, él se dedicaba a apagar las llamas, a salvar a la gente que estaba en situaciones complicadas, como estuvo su madre, pero estaba salvando a su madre en su profesión. Hasta que le sucede esta situación, le es infiel su mujer y le dice, deja de serte infiel contigo mismo. Está en su capullo. Es algo muy fuerte, ¿eh? Y entonces él se está convirtiendo en ese maestro para decir, de aquí en adelante me voy a ser fiel y voy a dejar de dar el pan de la vergüenza. A veces damos el pan de la vergüenza, damos de más a las personas y nos quedamos sin nada. Pero fíjate bien, como endeudas a la persona y das de más algo que no tienes, la persona se va. No te puede pagar y tú muy inconscientemente lo sabes, que no te puede pagar. Se va y ahora sí, vuelves a caer en la adicción de decir, lo sabía, todas las personas son tal y tal. Entonces, al tú hacerte consciente de todas estas cosas que hoy, el día de hoy platiqué, que te van a ayudar muchísimo, vas a poder tomar una determinación para empezar lo primero, que es el rompimiento de lealtad con tus padres o con la persona con quien tienes un conflicto. Porque si no lo haces, te lo vas a encontrar ahí, mira, en el espejo. Ahí te lo vas a encontrar. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar el día de hoy con algún conflicto que tenga? Un saludo para allá, para Román, creo que anda ahí conectado. Saludos, Román, gracias. ¿Alguien que quiera participar el día de hoy? Hola, maestro, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Pues mire, me gustó mucho ahorita el tema que está hablando
de las lealtades. Yo soy rescatista, soy técnico radiólogo y practico artes marciales. Mi papá le pegaba a mi mamá. Yo vivía en una vecindad y me formé en la vida del más fuerte ahí en la vecindad en el interior 22. Para mí la vida es muy catastrófica ya que atiendo pacientes. Entonces, ¿cómo se llama? Eso como que me apaga, me debilita. Entonces, pues yo vengo de familia desintegrada, mi papá pues no estuvo con nosotros, he trabajado eso, pero ¿cómo se llama? Pues ahorita me identifiqué con eso, ¿no? Y también con el ritual que decía usted de los hijos, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo se llama? Pues yo sigo siendo débil, o sea, sigo siendo débil porque a partir de que hago ejercicio y practico artes marciales, interiormente a veces me siento débil y no sé si sea el ego o el espíritu. Entonces, por eso le quería yo comentar eso. Y pues un saludo, maestro, muchas felicidades, Dios lo bendiga, pues Claro que de sí. estos temas. Claro Gracias, que sí. maestro. Gracias a ti por comentarlo. Vamos a comentar esta debilidad, por qué se siente. Vamos a darle una, una respuesta que sí muchas veces se siente y no es casualidad que esté conectado Juan Manuel aquí, porque yo también estudié un arte marcial. Yo fui boxeador muchos años, fui boxeador profesional y también me sentía débil. Fíjate, te voy a comentar, les voy a comentar a todos. Por eso es bueno que pongan este ejemplo y cómo va a ser una gran bendición para Juan Manuel y para todos este ejemplo, porque tiene mucho que ver con el don del Padre. Mi papá igual, fue ausente, igual, pues tuvo situaciones de violencia con mi mamá. Entonces, yo cuando hacía el boxeo, que fue mi primera profesión, que no me fue nada bien, la verdad, yo perdía, me sentía débil. Yo, de manera metafórica, yo no le quería pegar a los otros hombres que se subían al ring. ¿Por qué? Porque en cada hombre que se subía al ring, yo defendía a mi madre pegándole a mi padre. Entonces, como yo le pegaba a mi padre, metafóricamente hablando, estamos hablando cómo funciona una lealtad familiar y el rompimiento, y cómo metafóricamente seguimos viviendo en, eh, en este proyecto, en esta vida, para salvar algo que es muy fuerte, por lealtad a una persona que vimos sufrir mucho. En este caso, nuestra madre, la vimos sufrir mucho. Entonces, yo cada vez que le pegaba a alguien, tenía de manera inconsciente, yo no me percataba de eso, que yo tenía ese odio hacia mi padre. Cuando me doy cuenta que mi debilidad en el ring y mi debilidad junto con mi esposa, porque también tuve muchas situaciones con mi esposa, con mi trabajo, incluso nada más tener ese sentimiento, a lo mejor puedes estar bien en todo lo demás, pero tener ese sentimiento de debilidad del que habla Juan Manuel, viene de sentir todavía este vínculo doloroso. O sea, yo me vinculo en mi profesión dolorosamente, me vinculo de mi profesión dolorosamente desde el dolor en la historia que pasaron en mi infancia. Y entonces yo sigo vinculado, aunque está mi vida bien porque he sido un gran guerrero, un gran persistente, como se escucha Juan Manuel, me vinculo desde el dolor y entonces me sigo sintiendo débil. Al hacer toda esta carta que yo les digo, háganle esta carta por 21 días, en este caso al padre, yo también le hice una carta a mi papá, y dije, ahora me vinculo, elijo desvincularme, se tiene que decir así tal cual, elijo desvincularme de la historia dolorosa de ti, papá, y elijo vincularme desde el amor y desde tus cualidades. Siempre hay una cualidad, si no en tu padre, porque algo acaba de decir algo muy fuerte, Sandra, este, al vincularte de si no hay de tu padre, un abuelo o una figura paterna, es cuando dices,
me me elijo vincular desde el amor y desde tus cualidades. Tan solo el decir tus cualidades, papá. Y te pido que me veas con buenos ojos, que voy a hacer las cosas diferente a ti. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una Wendy sufrió mucho, su mamá o su papá sufrieron mucho y sus abuelos también sufrieron mucho, la Wendy a veces se encuentra un buen hombre y este buen hombre, este amor de su vida, eh, ella se siente incómoda de gozarlo. Sus hijos, ella está bien, su trabajo, y se siente como incómoda, débil, así como dijo Juan Manuel. O un hombre, un Peter Pan tiene una buena vida. Nosotros empezamos con una buena vida, mi esposa y yo, y nos sentíamos incómodos. Yo me sentía débil ante ella ante mí, y no podíamos saborearlo. ¿Por qué? Esto que pasé, yo considero que me hace tener una relación dependiente. Claro que sí, Sandra, claro que sí. Si no se ha desvinculado desde el dolor, como lo estoy diciendo, claro que sí está, es lo que hace tener una relación dependiente. Y entonces, nosotros elegimos desvincularnos desde el dolor. Y te pido que me veas con buenos ojos. En la carta le dices, te pido que me veas con buenos ojos, que lo voy a hacer diferente. O sea, voy a disfrutar de mi vida diferente. Voy a disfrutar de mi hijo, de mi esposa, de mi vida. Ese es el primer paso. Ya luego viene la lectura de libros, viene cómo llevar una vida saludable en pareja, pero primero te pido que me veas con buenos ojos. Este fue un ejemplo fantástico porque no necesitas volver a tu papá o tu mamá y decirle personalmente, oye, perdóname. Digo, oye, trátame bien. Oye, veme con buenos ojos. No, solamente en la carta por 21 días y entonces, si tu papá murió, como en este caso que dices contigo, hablando con él en la carta, es como se va rompiendo la lealtad familiar. ¿Alguien más que quiera participar? Ya por último, para terminar la sesión del día de hoy, que estuvo fantástico el ejemplo que dieron. Hola, buenos días. Buenos días, Sandra. Hola, mira, yo sí me enfoco mucho en esto porque yo siento que sí me ha causado un conflicto muy grande, ¿no? Eh, eh, mi padre o sea, mis papás cuando yo era niña se separaron. Entonces mi papá se suicida por esta otra persona que, con la que vivía, ¿no? Y entonces, yo considero que a mí eso me ha causado un conflicto en mi matrimonio porque me he vuelto dependiente ¿no? No porque, no, tal vez porque lo he visto como un padre, pero yo siento que me he estancado en mi vida por no querer vivir o que mis hijos no vivan lo que yo viví en algún momento. Entonces, sí es un conflicto muy, muy fuerte que yo considero que he ido superando poco a poco, pero a veces te das cuenta que en realidad no lo has superado, ¿no? Porque sigues cometiendo pues las mismas dependencias. Por ejemplo, en este momento yo me siento estancada porque tengo 46 años, terminé de estudiar enfermería, quiero ponerme a trabajar y sin embargo mi esposo me impide hacerlo, ¿no? Es como que no estoy de acuerdo, no puedes hacerlo, y entonces, el hecho también de haber decidido estudiar fue como una meta en mi vida, que yo quería siempre hacer algo, lo hice en contra de su voluntad y sentí que superé algo, pero hoy nuevamente me siento estancada porque no puedo poner en práctica lo que aprendí, lo que hice, precisamente por ese conflicto. Hoy que te estoy escuchando me doy cuenta que es por ese conflicto, ¿no? Sí, así es. El papá da unos dones y mamá dan otros. Mamá da el don de la inteligencia emocional, de poder gestionar todas las emociones. Si mamá no estuvo,
es casi imposible que tengamos ese don y lo requerimos obtener poco a poco, así como tú lo dijiste, pero en el caso de papá, como tú lo dijiste, da la fortaleza de empezar y terminar. Entonces, ahí estás hablando de esa fortaleza que no tuvo, no pudo darte él, que no se la dieron, que nunca la aprendió. Y entonces, tú vienes empiezas una situación que es tus estudios, terminas, pero no concluyes. ¿Por qué? Porque se atraviesa nuevamente, nos volvemos a encontrar en la pareja a papá. Tú dijiste, ya lo identifiqué, ya sé que sí, lo veo en él a veces, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo rompo la lealtad, no? Primeramente es hacerle la carta nuevamente, vas a trabajar, porque es algo que hay, es un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, suena medio feo, ¿no? Pero hay casas que están más sucias que otras, entonces Ujú. tardas más en limpiarlas. Entonces, vuelves a hablar con él y le pides, quiero que me mires con buenos ojos, que yo voy a hacer las cosas diferente. ¿Qué es hacerlas diferente en tu contexto? Pues yo voy voy a terminar y concluir mi vida. Y le vas a hablar a él, voy a concluir mi proyecto de vida, que es terminar de estudiar, terminar y trabajar. Ya que terminé de estudiar, terminar y trabajar. Te pido que me mires con buenos ojos. Después de hacerlo por 21 días, entonces Ujú. tú me preguntas, tú me, tú me mandas un mensajito y me dices, si ya tienes ya tienes la habilidad de decirle a tu esposo, decirle, ¿sabes qué? Vamos a hablar, que quiero llegar a un acuerdo contigo. Vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que tú quieres? Incluso puedes hacer una oración antes de decirle esto, o sea, haces una oración y dices, Dios, ayúdame, no sé si seas religioso o no, pero Sí. puedes hacerlo como ejercicio. Dios, ayúdame a llegar a una conclusión con mi esposo. Te sientas y hablas y dices, ¿sabes qué? Dime tú qué quieres y te voy a decir algo que yo voy a hacer porque es algo muy importante para mí y ya estoy determinado. Pero sí voy a tomarte, no voy a quitarte digamos que no voy a quitarte tu jerarquía de hombre que sientes, no te la voy a quitar y la respeto, por eso lo dialogo contigo, pero tampoco me voy a, este, a, a limitar lo que quiero concluir en mi vida, ya a una edad que muchas veces ya los hijos ya crecieron, ya podemos hacerlos y darnos esta oportunidad de concluir la misión en la vida. Pero Así es. primero requieres obtener el don del Padre, de concluir, Ok. porque Él no concluyó, definitivamente. Ok, perfecto. Sí, y fíjate que lo más difícil es que yo creo que la que no toma la decisión, o a mí me cuesta, porque ya lo hice así como comentas, platiqué con él, me senté Ya te con él percataste. Ujú. y él me dijo, pues es tu decisión, sabes que no estoy de acuerdo, pero si tú decides trabajar, adelante, ¿no? Y Ahí fue así está. como que, a ver, Sandra, ¿no? ¿Cómo, no? Y yo fui la que tomó la decisión de que no, porque al final yo sé que iba a provocar un conflicto, ¿no? Pero a Exactamente. mí eso es lo que más me frustra, que al final vamos a decir que está la oportunidad, pero Sandra no tiene la Este, valentía de poder hacerlo, de poder decidirlo porque, y ir en contra de eso, ¿no? exacto, porque te estás vinculando desde el dolor con tu papá. Papá, me vinculo contigo desde el dolor, desde tu historia, y yo no Ujú. tengo ganas de terminarlo. Pero entonces tú le dices, elijo desvincularme desde esta historia dolorosa tuya y elijo vincularme con tu mayor tenacidad, que yo sé que la tenías, el potencial. Elijo vincularme desde la abundancia, desde el amor, y te pido que me veas con buenos ojos para que yo lo haga diferente. O sea, yo sí concluya. Ok, Así de fácil. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. Bendiciones. Aquí a lo último Gracias pusieron, igualmente. gracias. Aquí a lo último en el chat, déjenme ver.
Dice Guadalupe, mi madre tuvo cáncer de tiroides, tuvo muy mala actitud después de 23 años y regresó al cáncer en mediastino una semana, hubo metástasis. Una semana después de lo que detectaron, falleció por una complicación de diabetes, lo cual no había sido diagnosticada muerte, estando en coma el 30 de abril. Ok. El 24 de julio de 2020 me operaron de la tiroides, ahí está la lealtad. Detectan cáncer medular, vuelven a operar el 29 de agosto del 2020. En septiembre de 2023 diagnostican metástasis, la misma metástasis que mamá. Ahí estás observando cómo se ve la lealtad. Yo tengo conflicto con mi papá y mi hermano. Mi madre me enseñó a odiar a mi padre, exacto, desde niña, porque la mamá enseña, la madre tiene más poder que el padre y enseña cómo ver a papá desde niños y desde el vientre, como ella lo veía, así enseña a ver a papá. Niña, no tengo pareja, me llevo bien con el papá de mi hija. Ok, he tenido solo 2 parejas y después de un tiempo se van. Exacto. Aquí está funcionando la metáfora del pan de la vergüenza más el don, la forma de la madre que te enseñó a ver a los hombres, más la resistencia de decir, mamá, yo voy a agradarte a ti, yo voy a agradarte a ti, por eso yo atraigo parejas que no son buenas y no voy a pasar por el mismo dolor que tú. Y entonces la mayor lealtad es hacia mamá. Aquí tú ya identificaste todo, ¿eh? Tú ya identificaste dónde está la lealtad y la carta va a ser hacia mamá. Muy fuerte tu caso. Muchas veces requiere una sesión de biodescodificación. No es lo mismo. Ahorita aclaramos muchas cosas, son bendiciones para todos, porque así tenemos ejemplos de cómo solucionar, pero muchas veces se necesita indagar en una sesión. La sesión sí, hay gente que dicen que es 1 hora, pero yo me llevo 2 horas para ver exactamente cuáles son los patrones, los programas, repolarizarlos en un ejercicio y pueda que sea más fácil que llegues al rompimiento de esta lealtad. Muy fuerte la lealtad, muy fuerte porque se repitió exactamente, no de los mismos órganos, pero ahí se está viendo, o sea, mamá, te amo tanto que me siento contigo a pasar situaciones iguales, no de los órganos, pero sí iguales. Entonces, sí o sí se requiere romper esta lealtad. Por el día de hoy, me despido y les pido que me pongan con una palabra los que están conectados, ¿qué se llevan? ¿Qué se llevan el día de hoy? Van a descansar. Las personas van a descansar. Lupita, análisis e introspección. Conciencia. Vamos a tener, también iba a anunciar, estamos organizando equilibrio de mi visión de vida. Muchas gracias, Román. Vamos a tener un taller sobre cómo utilizar la biodescodificación para, pues yo me llevo sabiduría y me conozco más. Gracias, Juan Manuel. Gratitud, Guadalupe. Vamos a hacer un taller sobre cómo utilizar la biodescodificación para el sobrepeso. Va a estar pagado, pero va a haber becas, van a haber descuentos para los que se han conectado y estén muy atentos en la comunidad. Para los que gusten asistir, ya luego va a dar un taller también gratuito la coach Fabiola y les va a explicar bien del taller y vamos a mandar la información. Que tengan excelente día. Nos vemos el próximo miércoles.